Después de semanas, la guerra en Oriente Medio se acerca a un gran infierno. Las FDI, Fuerzas de Defensa de Israel, han estado destruyendo el territorio de Gaza, pieza por pieza, durante mucho tiempo. Para las FDI, el punto culminante de esta guerra es la destrucción total de Hamas. Las autoridades israelíes saben que es imperativo entrar en el estado de la providencia. En este momento, todo el mundo está tratando de evitar que las FDI entren en Gaza, especialmente por los civiles palestinos. Sin embargo, Israel está dando un nuevo paso cada minuto para alcanzar su objetivo. Hoy, en una operación cuidadosamente planeada, el ejército israelí lanzó ataques en partes de Rafah con la destrucción de los túneles. Hamas no tiene a dónde ir. Esta ofensiva de las FDI fue extremadamente sangrienta, resultando en la muerte de muchos militantes de Hamas por el fuego israelí. El aumento de estos ataques ahora es muy aterrador para la población palestina. Rafah es ahora el hogar de más de 1.3 millones de palestinos que huyeron de la guerra en Gaza. Los palestinos han llenado casi todos los centímetros de Rafah, la ciudad más al sur de Gaza, con tiendas de campaña. Alrededor de 1.5 millones de personas se refugian allí, más de la mitad de la población de Gaza. Sin embargo, se ven obligados a esperar, ya que no tienen a dónde huir. Funcionarios de las Naciones Unidas advierten que un ataque a Rafah sería catastrófico, con más de 600.000 menores convirtiéndose en objetivos de ataque. Una mudanza a la ciudad y sus alrededores también podría llevar al colapso del sistema humanitario que intenta mantener viva a la población de Gaza. Sin embargo, al parecer, a Hamas no le importa en absoluto la vida de los palestinos, ya que en lugar de trasladarlos a un área segura, los ha colocado en el epicentro de la guerra. Los aliados occidentales de Israel también han expresado su preocupación, pero Israel afirma que Rafah debe ser tomada para destruir a Hamas y liberar a los rehenes israelíes aún detenidos. Como todos sabemos, Rafah parece ser actualmente el principal bastión de los miembros de Hamas. Israel está determinado, por lo tanto, a que una operación en Rafah es inevitable. En Rafah, al igual que en otros lugares de la Franja de Gaza, los alimentos son escasos. Las multitudes se congregan alrededor de una panadería con la esperanza de obtener algunos panes pita para alimentar a sus familias. Otros cocinan sus propias comidas en estufas de barro con cualquier harina que puedan encontrar. Actualmente, hay un grave problema de hambre en la región. Las calles sin tiendas están llenas de multitudes de palestinos que intentan alimentar a sus familias. A pesar de la oposición mundial a esta operación terrestre, el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró que la operación militar de Israel contra Rafah en Gaza traería la victoria completa sobre Hamas en solo unas semanas. Siguió una gran incursión de las fuerzas de defensa de Israel en Cisjordania. El Ministerio de Salud palestino anunció que los soldados israelíes liquidaron a 3 palestinos en un ataque nocturno a un campo de refugiados en Cisjordania ocupada. Según el ejército israelí, los 3 muertos eran atacantes palestinos, incluido un comandante de alto nivel del grupo Jihad. El ataque fue el último de una escalada de violencia en los territorios palestinos desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas. En la Franja de Gaza, el 7 de octubre, el Ministerio de Salud palestino en Ramallah afirmó que los ataques en Cisjordania fueron muy violentos y que la gente estaba inquieta. El ejército israelí afirmó que los atacantes se escondían entre la población y que ésta los apoyaba. Imágenes de video publicadas en las redes sociales muestran vehículos militares israelíes entrando en Farah en la oscuridad. Mansur, jefe del Comité Popular del Campo, afirmó que decenas de jóvenes y hombres armados del campo enfrentaron a las fuerzas antes de pedir más refuerzos. Las fuerzas israelíes fueron atacadas por bulldozers que excavaron las calles del campo y atacaron las redes de agua y alcantarillado. De las 3 personas muertas en el ataque israelí, solo una era un atacante, los otros eran civiles y fueron eliminados por francotiradores israelíes. El ejército declaró que sus fuerzas estaban llevando a cabo operaciones antiterroristas en Tubá y en la zona de Farah. El ejército dijo que durante la operación, los soldados eliminaron a Ahmed Dara, un comandante senior de la organización terrorista Yihad Islámica en el área de Tubas, agregando que otros 2 militantes murieron en la operación. Dagma había organizado ataques armados y explosivos contra soldados israelíes en el pasado, dijo el ejército, que también informó que un soldado israelí resultó ligeramente herido en la operación. El ejército israelí ha llevado a cabo redadas de detención con frecuencia en Cisjordania.
Según el Ministerio de Salud palestino, al menos 403 palestinos han sido asesinados por soldados israelíes o colonos en Cisjordania desde el inicio de la guerra en Gaza. Según los israelíes, los militantes palestinos llevaron a cabo numerosos ataques contra soldados y civiles israelíes en Israel y en Cisjordania, matando al menos a 15 personas en la guerra israelo-árabe de 1967. Israel conquistó Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, que luego anexó unilateralmente. Los palestinos reclaman este territorio, así como la Franja de Gaza, devastada por la guerra, para su futuro Estado independiente. Como resultado de todo esto, ha habido algunos desarrollos con respecto al alto el fuego. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció días atrás que el alto el fuego comenzaría en unos pocos días. Una fuente israelí afirmó que el anuncio del presidente Joe Biden sobre el inicio del alto el fuego no refleja el estado de las negociaciones sobre el acuerdo de los rehenes, que están lejos de estar concluidas. A pesar de los avances en las conversaciones en Qatar, Israel duda que la propuesta divulgada sea aceptada tal como está. Según informaciones de los canales de noticias israelíes, la propuesta de los mediadores para un acuerdo sobre los rehenes está lejos de estar finalizada. A pesar de los avances en las conversaciones en Qatar, Israel duda que la propuesta divulgada sea aceptada tal como está, según informaciones de los canales de noticias israelíes. La propuesta de los mediadores para un acuerdo sobre rehenes entre Israel y Hamas implicaría la liberación de 40 rehenes, incluyendo soldados adultos y mujeres, a cambio de 400 prisioneros palestinos en la primera fase. Según un documento publicado en el Canal 12, que describe las líneas generales de la propuesta, los 40 rehenes israelíes a liberar incluyen 15 adultos mayores de 50 años, 13 rehenes en mal estado de salud y 7 mujeres. Según la propuesta, las 5 mujeres soldados detenidas por Hamas serían liberadas en una primera fase. A cambio de la liberación de criminales más graves, el informe menciona el intercambio de 10 prisioneros palestinos por cada rehén israelí. El Canal 12 publicó una proporción más detallada basada en la propuesta estadounidense, indicando la liberación de 7 mujeres por cada 21 prisioneros palestinos. Además, se liberarían 40 prisioneros palestinos en 2011 a cambio del rehén israelí Gilad Shalit, que luego fue reincorporado a prisión. En cuanto a la creciente amenaza iraní, la Fuerza Aérea Israelí, IAF, creó una unidad dedicada a combatir la creciente hostilidad de Teherán. La unidad recién creada para Irán, liderada por el mayor general Tamer Bar, es una demostración de fuerza no solo para Irán, sino también para los Estados Unidos. Esto destaca las preocupaciones sobre las lagunas en las ambiciones nucleares de Irán y su apoyo al terrorismo. El mandato de la unidad incluye supervisar los preparativos militares para posibles amenazas iraníes, con especial énfasis en combatir las ambiciones nucleares de Irán. Además, señala la disposición de Israel para combatir la agresión respaldada por Irán en diversas áreas, incluyendo Yemen, Irak, Líbano, Siria, Cisjordania y la Franja de Gaza. Irán está influyendo actualmente en una guerra regional por procuración, en la que sus miembros apoyan la ofensiva de Hamas. Esta guerra está atrayendo la atención de actores internacionales, incluyendo a Estados Unidos y el Reino Unido. En los últimos años, Israel intensificó los ataques aéreos contra Siria para tratar de frenar la dependencia de Teherán de las rutas de suministro aéreo para entregar armas a sus aliados en Siria y Líbano. Contradiciendo declaraciones anteriores del ex primer ministro israelí Ehud Olmert, la IAF anunció la creación de una unidad para enfrentar las amenazas iraníes, contradiciendo la declaración de Olmert de que la Fuerza Aérea no tenía los recursos necesarios para enfrentar el programa nuclear iraní. En respuesta a esta situación, el líder de Hamas, Ismael Haniyeh, instó a los miembros del eje de resistencia que apoyan a Gaza a aumentar su participación en la guerra contra Israel. Haniyeh también pidió al mundo árabe que apoyara la resistencia en Gaza y Cisjordania con dinero y armas antes de que fuera demasiado tarde. Afirmó que Hamas ha mostrado flexibilidad en las negociaciones con Israel, pero está listo para continuar la lucha. Haniyeh instó a los países árabes hermanos a disuadir al enemigo y rechazar su ocupación de Rafah. Además, pidió el fin del cerco israelí, destacando la hambruna en el norte de la Franja de Gaza. Haniyeh afirmó que la resistencia llevó a cabo el ataque del 7 de octubre en un momento en que Israel está tratando de liquidar la causa palestina. Destacó que los intentos de liquidar la causa comenzaron cuando el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció a Jerusalén Oriental como la capital de Israel.